Bienvenidos a Construyendo Fe y Raíces Firmes, un espacio creado por adolescentes para todos. Aquí buscamos responder esas preguntas que muchas veces rondan en la mente y el corazón. Desde lo cotidiano hasta lo eterno, queremos descubrir juntos cómo la palabra de Dios ilumina cada área de nuestra vida. Porque construir fe no es algo de un momento, sino un proceso. Prepárate para escuchar, reflexionar y crecer con nosotros. Esto es Construyendo Fe y Raíces Firmes. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Hola a todos, le damos la muy cordial bienvenida a nuestro segundo capítulo de nuestro podcast llamado Construyendo Fe y Raíces Firmes. Un espacio donde hablaremos sin filtro lo que vivimos los adolescentes. Pero con una mirada diferente, la que Dios tiene para nosotros. Yo soy Mical. Yo soy Patti. Yo soy Samuel. Y estamos muy felices de que nos acompañen en este nuevo episodio. Hoy tenemos un invitado especial, se les vamos a presentar. Tenemos a el tío Carlos o Carlos Mena, como ustedes le quieran decir. Por favor, preséntese. Hola, ¿cómo están? Felices de poder compartir ahora con los chicos acá de nuestra iglesia en este segundo podcast. Así que, bueno, ahí nervioso, tranquilo, porque no sé lo que me van a preguntar, pero estamos dispuestos para compartir con ellos. Esa es la idea. Bueno, para que sepamos más o menos un poco, tenemos hoy día un tema muy al grano central, pero que le pasa a todo el mundo y en todas las edades, que es el caos. El caos es buen tema. Un proceso de la vida que pasamos siempre todos, pero que generalmente en la adolescencia se remarca porque hay muchas comparaciones, están las inseguridades, qué va a pasar con nosotros. Entonces, el caos no es el fin, sino que es el inicio de un propósito. Pero ¿dónde se siente más el caos hoy día en la vida del adolescente, chicos? Yo creo que en lo emocional, más que nada. ¿Por qué? Porque igual la adolescencia es como un antes y un después, porque es el antes de tu niñez. El después de tu niñez. Claro. Y el antes de tu vida como adulto. Entonces, el empezar a conocer cosas nuevas, que te llega información nuevas, es como que en tu mente te hace sobrepensar muchas cosas más. Entonces, y aparte el tema de la ansiedad y todo eso igual afecta, entonces yo creo que más es lo emocional, más que nada. Sobre todo el ir como cumpliendo como lo que la sociedad prácticamente te dice los estereotipos que hay que cumplir. Claro. Y yo creo que ahí he tenido caos, ¿no? Claramente. Y hay momentos donde sienten, por ejemplo, que Dios está lejos, que no lo escucha, dentro cuando están pasando este caos, ya sea emocional, porque puede ser académico, anímico. Exacto. Yo sinceramente no he pensado que Dios está lejos o que no me escucha. Yo siempre he pensado que Dios está ahí al lado mío, escuchando mis oraciones y viendo todo lo que yo hago. Y eso es porque tú lo piensas, lo sientes, hay alguna señal, algo que te lleve a esa convicción. Yo siento que Dios está ahí. Yo quiero a Samuel de consejero para mí. Eso, ¿o no? Sí. Para que vea que aquí somos... No. Ya, Un Samuel. grupo preparado. Para que vea que detrás de esas caritas adolescentes hay una convicción. Estamos bien, Esa es la idea. vamos por buen camino. ¿Y cómo creen que cuando nosotros estamos pasando este caos emocional, académico, cómo Dios ve ese caos? Desde Él siendo Dios y mirándonos a nosotros explotar ahí como esponja todo incendiado, ¿cómo creen que Dios ve ese caos? Yo creo que todo va en el propósito de Dios que tiene para con nosotros, porque yo creo que Dios no nos haría pasar una situación, no sé, como la depresión, por ejemplo, si no Él viera como el resultado final que nos va a beneficiar, por ejemplo. Entonces yo creo que todo va en el propósito que Dios tiene para cada uno con nosotros. Me parece buena pregunta. ¿Ves? O sea, buena respuesta. Buena respuesta. Yo creo que Dios pone el... ¿Cuál era nuestro tema? ¿El caos? ¿El caos? Yo creo que Dios pone nuestro caos según lo que nosotros necesitamos ver. Porque Dios no va a poner un caos que necesita una persona a nosotros. Porque si nosotros necesitamos buscarlo a Él, necesitamos orar a Él, Él no va a poner un caos así de esa similitud.
Que podamos nosotros... Que podamos buscarlo a Él. Claro. ¿Qué cree usted, tío Carlos? A ver, ¿qué creo? ¿Cómo Dios nos ve en el caos? Bueno, con todo lo que estos chiquillos me han dicho, ya poco puedo decir. Más bien yo les preguntaría a ellos y ellos que me aconsejaran. Bueno, yo creo que el caos es parte de la vida. O sea, lo acabamos de decir, algo que nos genera a nosotros intranquilidad, que nos pilla por sorpresa, por ejemplo, una enfermedad, estar a punto de rendir un examen que va a determinar nuestro nivel académico, ¿cierto? El día de mañana, una pérdida de trabajo, algo fatal. Es una especie de caos porque nos descontrola, nos saca de nuestra tranquilidad, así que... Pero como muy bien decían los chicos, el caos está dentro de lo que Dios tiene planificado para nuestras vidas, porque de eso tiene un propósito que nos va a servir. Así que yo creo que en términos de definición, creo que lo que aquí han compartido, lo que yo puedo decirle, el caos es parte de la vida del ser humano y parte de la vida del creyente. Ningún creyente va a evitar el caos, ¿ya? Sí. Claro. Más bien tenemos que tener conciencia de eso y estar preparados para eso. ¿Y usted cree que Dios nos ve dentro de ese caos con juicio, con compasión, con paciencia? ¿O qué nos dice la Biblia? Como... O sea, esa situación caótica que nos ocurre es parte del propósito de Dios, donde se despliega el carácter de Dios, pero siempre con un propósito de bien, ¿cierto? Con un propósito de bien. Jeremías lo dice por ahí, entonces, así que ya sea que es para disciplinarnos, para que nosotros aprendamos a confiar en Él, para que nosotros aprendamos a ver algún tipo de situaciones que nos pueden ser determinantes en nuestro proceso de maduración, cualquiera sea la forma del carácter de Dios que se está ejecutando en nuestras vidas, siempre debemos tener conciencia que es por el beneficio nuestro, como hijos de Dios. ¿Y qué diferencia tendríamos como hijos de Dios, si a una persona que está escuchando este podcast, vivir el caos con Dios versus una persona que no es creyente y lo vive sin Dios? Bueno, que está muy claro que todas las cosas que le ocurren al creyente tienen un propósito de bendición, de crecimiento, de santidad en el plan soberano de Dios para ese hijo de Dios, ¿ya? Y aquel que vive el caos sin Dios no tiene un sentido trascendente, un sentido que le permita sacar un resultado hacia la trascendencia, hacia la eternidad, sino que se va a perder en ese sentido el que no es creyente, porque no tiene conciencia justamente de que Dios está en medio de esa ecuación. Chicos, ¿y ustedes cuando les toca ver a su alrededor el caos, ya sea en pares, compañeros, notan la diferencia entre cómo ustedes pueden llevar ese caos versus cómo los ven sus pares? Sí, a mí me pasaba que claro, uno que tiene el conocimiento de que hay un Dios, el que no tiene a Dios, el que no tiene el conocimiento, de Dios, ve siempre la nube negra. En cambio, siento yo que uno tiene la esperanza, tiene la confianza en Dios, en que Él va a poder como intervenir en ese problema y que no va a ser el fin, no te vas a quedar ahí pegado. Oye, me acordé de unos dibujos animados antiguos. Cuéntela. De la nube negra, pero no me acuerdo cómo se llamaban. Ay, no sé. Pero era todo lo malo le ocurría a él. Siempre la nube negra ahí. Bueno, hay procesos de la vida que es así, pues ya sea en la adolescencia, en la adultez, que parece que uno nunca va a salir de ese hoyo negro y en realidad después pasa y uno mira para atrás y se ríe nomás, pues, ¿verdad? ¿Y qué diferencia
Sami, hace pensar que Dios, porque en realidad Dios no entra en pánico, pues los que entramos en pánico somos nosotros. No, exacto. Entonces, ¿qué diferencia hace en nosotros el tener ya esa conciencia de que a pesar que estoy en el centro del huracán, pero el huracán va a pasar? Sí, porque Dios, lo que pasa es que Dios tiene un propósito para nosotros, como ya dijo el tío Carlos. Y Dios ya sabe lo que va a pasar con nosotros, ya tiene todo preparado. Entonces, que yo esté en esa nube negra no va a ser tanto mal como para una persona que no cree en Dios. Porque no va a ser tan malo eso. ¿Así me explico? Sí, perfectamente. ¿Y qué hace que esa convicción, en qué la basamos en la Biblia? ¿Por qué tenemos tanta confianza? ¿Porque alguien nos dijo, porque lo escuchamos? ¿O porque tenemos como una base bíblica que nos dé ese respaldo, por ejemplo, tío Carlos? Bueno, al escuchar los chiquillos, cierto que tienen una distinción con cualquier joven que no tiene su fe y su confianza en Dios, en Cristo en este caso. La diferencia elemental es justamente el saber que Dios está en control de nuestras vidas, ¿ya? En control de nuestras vidas. Tú lo acabas de decir, Dios nunca entra en pánico, ¿cierto? Claro, no como Somos nosotros. Nosotros. Ansioso. Claro. Ahora, ¿ustedes se recuerdan del pasaje de donde Jesús, ¿cierto?, invita a sus discípulos a pasar a la barca? Claro. No sé si lo comentamos ahora o No, después, pero... Después, yo creo. Ya, pero es un ejemplo. Pero ese es un ejemplo muy práctico, justamente, que Dios no entra nunca en pánico, sino más bien nosotros somos los que entramos en pánico. ¿Y hay algún verso, chiquillos, de la Biblia, alguna frase que a ustedes les haga como aferrarse a esta tranquilidad en medio del caos? Yo creo que Filipenses 4:13. El caballito de batalla. Claro, el de todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, y es muy... Es muy cierto, a pesar de que se ocupe como un cliché, caballito de batalla, pero por algo también se ocupa porque tiene un trasfondo importante en la vida del creyente, sobre todo cuando uno está en la aflicción. Bueno, hay que ver quién lo escribió, pues. Bueno, ahí ¿cierto? expláyese. No, porque es que en el Dele no. esto es sin encerrona. No, o sea, Pablo está escribiendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a alguien que está siendo perseguido, azotado, en la cárcel, abandonado por sus amigos, ¿cierto? Y escribiendo justamente muchas veces desde la cárcel, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o en medio de la dificultad siempre estén gozoso. Así que no es alguien que lo dice desde la teoría, no hay alguien que lo dice desde fuera. Desde fuera, desde un Claro. marco teórico, simplemente de alguien que está escribiendo un ensayo, como ahora nosotros estamos aquí en esta sala, ¿no? Está en un lugar difícil, complicado para escribir ese tipo de cosas. Ya, y también, muy buen ejemplo. Dios tiene muchos atributos. La paciencia, el amor. ¿Cuál de esos atributos creen ustedes que nos hace sentir en esta calma dentro del caos? La fidelidad, el amor, la soberanía, el cuidado, los atributos de Dios. El amor, yo creo. ¿Por qué el amor? Porque si yo no amara a alguien, a mí me dará lo mismo esa persona, pues. Sí, pues. Entonces, porque Dios nos ama, es misericordioso con nosotros. Súper. Ok, entonces, dentro de este caos, ¿qué nos revela a nosotros como creyentes? ¿Cómo nosotros enfrentamos este caos? ¿Qué revela de nuestra vida? ¿Qué revela de Por nuestra... ejemplo, que necesitamos... Porque el caos nos puede llevar a muchos escenarios. Sí. Puede ser que nos rebelemos porque no queremos pasar la situación que estamos pasando. Correcto. Puede ser que me aferre más a Dios. Quizás estaba Exacto. yo con mi propia autosuficiencia. Entonces, ¿qué revela como cristianos? ¿Qué tenemos que qué tenemos que fijarnos de cómo estamos pasando en ese proceso? Bueno, eso es una
Una pregunta muy importante, muy buena, porque justamente el caos que está ocurriendo en un momento determinado en nuestras vidas va a revelar la condición de fe, la condición espiritual, emocional, con la que estamos enfrentando esa situación. Nadie dice que uno no entre en pánico, se desespere, pero una vez vivido esa situación, uno tiene que mirar a algún lado, ¿ya? Y o miras hacia la oscuridad o miras hacia la luz, ¿ya? Y un creyente, en términos generales, va a terminar mirando hacia la luz, hacia Cristo, ¿ya? Porque acabamos de ver cuáles son los atributos, los conocemos. Tenemos a un Dios que es fiel a su pacto y sus promesas, fiel a lo que Él nos ha prometido. Tenemos un Dios que es paciente, que es misericordioso, un Dios que es amoroso, que nos ha prometido a no dejarnos nunca solos. Recuerden que yo me voy, dijo, pero no los dejaré solos, sino que enviaré al Consolador. Así que tenemos innumerables promesas. Así que aquel creyente que mira hacia Cristo revela justamente una persona que está en un proceso de dependencia total en Dios, independiente de las circunstancias. Tío, y una pregunta que se podrían hacer primero para los chicos y después para usted. ¿Ya? Después usted le responde. Bueno. ¿Por qué Dios nos hace pasar por este caos? ¿Por qué tenemos que vivir esa etapa? Si Él es soberano, todopoderoso, ¿por qué no me salto y llego al final del camino? Para que aprendamos de nuestros errores y no volvamos a cometerlos. Ya, buena respuesta. ¿Pati? Es que yo aún no... Creo que no encuentro la respuesta. Pero está bien, pues para es lo que piensas. Porque yo creo que en ese proceso también salen los por qué, pues, como decía la Mica, y te salen dudas también. Porque yo me acuerdo que cuando yo pasé todo ese tema de la depresión, yo me acuerdo que yo le decía así, pero ¿por qué? O sea, se supone que yo soy tu hija, o sea, ¿por qué me estás haciendo pasar por todas estas cosas? Claro. Sí. Y yo creo que son preguntas que no solo la Pati y todo, yo también en mi adolescencia o me comparaba porque a él le va mejor que a mí. Exacto. Y entonces, ¿por qué Dios nos hace pasar eso si Él en su soberanía y Claro. Él podría solucionarlo de inmediato todo y no tendríamos que pasar ese proceso? Bueno, mira, yo creo que uno siempre, cuando está viviendo ese tipo de situaciones, la primera pregunta que surge es el por qué. ¿Ya? Es el por qué. Pero, dado este tipo de conversaciones que tenemos, justamente que nos ayudan a enfrentar situaciones difíciles, yo creo que no necesariamente esa pregunta tiene una respuesta, ¿ya? El por qué en el sentido de que esta situación tú la viviste para que pudieras aprender esto o algo determinado específico. Como que uno quisiera que Dios le dijera, le hablara audiblemente, sí. ¿Cierto? Completamente. Oye, estáis pasando esto porque Tienes yo quiero que aprendas de esto. No. Porque la respuesta de alguna manera ya la tenemos, ¿ya? Lo que pasa es que la vemos tan lejana, tan teórica, como que no es aplicable a nuestras vidas. Pero todo lo que nos está ocurriendo, que es permitido por Dios, incluso el caos, es porque Él nos quiere llevar a que seamos como Cristo. O sea, nosotros debemos proyectarnos como Cristo. Ese es nuestro prototipo, ¿cierto? Estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Y Dios ha estimado que para llegar a ese punto debemos pasar por todas estas situaciones, que nos ayudan a tener un carácter igual que Cristo, la fe de Cristo, ¿sí? La obediencia de Cristo, la humildad de Cristo. Sí, ¿por qué cree que ocurre que los chicos acá son la excepción a la norma versus la gente de su edad? ¿Por qué cree que se provoca que hayan tantos adolescentes que en realidad no... que en medio del caos se pierden y simplemente no siguen
ni esperan el proceso, sino que se van en rebeldía. Tú me dices A modo general de la adolescencia. En la adolescencia, en relación a los chicos que están en nuestra congregación. No, en general, a cualquier adolescente que pasa por un momento complejo, la primera reacción del ser humano es rebelarse contra Dios. Bueno, eso. Yo creo que ustedes lo han visto en sus compañeros, en sus amigos, que en realidad lo último que ellos piensan es como en creer en Dios o pensar que lo que está pasando es por algo. Claro. Bueno, nuevamente, dado el contexto nuestro, ¿cierto? Es la realidad del ser humano. El ser humano por naturaleza, de ahí que vino Cristo, justamente para resolver el problema del ser humano, es que el ser humano está en una condición en que naturalmente se rebela contra Dios. Y aún más, en ese tipo de situaciones se exacerba esa situación, porque no la está pasando bien. Y el ser humano quiere pasarla bien de acuerdo a sus convicciones. Entonces le va a echar siempre la culpa a Dios. No así estos chicos. Otra cosa aquí, estos chicos dicen, esta es la voluntad de Dios, me someto, Nada así más. que vamos para adelante. Y hablando de eso, chicos, ¿qué les gustaría a ustedes que Dios hiciera en su proceso, en su caos? ¿Cómo? Ella estaba esperando el cómo. ¿Cómo les gustaría o para qué les gustaría que Dios, o si está ocupando un proceso, quieren que el Señor les dé respuesta? ¿Cómo ustedes quieren enfrentar ese caos? Con una respuesta. Pero de inmediato, o A largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? ¿Por qué de inmediato? Porque si la respuesta es de inmediato, no va a poder procesar todo lo que Dios quiere para nosotros. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Usted ahí qué piensa? O sea, yo creo que está bien. A largo plazo. Y la parte que dijo de inmediato, pésimo. No necesariamente a corto o largo plazo, sino que en el tiempo que Dios estime conveniente. ¿Y es más conveniente, por ejemplo, pedir respuestas o pedir paz? ¿Qué sería como lo más sabio en el proceso? Si ustedes me piden algún tipo de consejo a mí, yo creo que es paz. Paz. Como la canción. Sí, pues de todas maneras. Esa paz que viene de Dios para enfrentar la situación. ¿Pati? ¿Prefieres respuesta todavía o paz? No sé. Respuesta. Respuesta, siempre respuesta. Claro, quizás si nos vamos como por ejemplo a un ejemplo bíblico de cuando el Señor igual hizo pasar el caos, a pesar de que Él podría haber dado la respuesta al tiro. Claro, por ejemplo, lo que yo les comentaba, el tema de Jesús con sus discípulos en la barca. Jesús no es que desconociera que los discípulos iban a sentirse muy atemorizados. Pero sabiendo eso, Dios los hizo pasar por esa situación. Ellos experimentaron el caos, experimentaron el pánico, ¿cierto? Y producto de esa situación aprendieron, reconocieron, ¿cierto?, de que Cristo está en control de la situación. Cristo está en control de la situación. Así que nosotros no podríamos esperar menos de lo que nos puede pasar en la vida, ¿ya? Él está en control nuestro y nuestro objeto de fe siempre tiene que estar en Cristo. Nosotros acá teníamos unos ejemplos que los voy a leer porque de memoria no. Bien, me parece. Que a veces sentimos que tenemos que tener todo ordenado para que Dios actúe, que en realidad no es así. Pero la Biblia nos muestra todo lo contrario, como por ejemplo que Moisés tartamudeaba, Josué fue vendido por sus hermanos, David se equivocó, y aún así Dios a todos los usó y los llevó a un propósito, a un final feliz, como se diría en los cuentos. ¿Qué significa ese final feliz? Ay, no sé, depende de su percepción del final feliz. Bueno. Lo podemos dejar para otro capítulo. Sí. ¿Qué es el final feliz para ustedes? Porque les cuento, por ejemplo, hoy en día hay cristianos que están siendo asesinados, están, ¿cierto?, perseguidos, pero eso no significa que el Señor no esté en control de sus vidas y que el propósito se esté cumpliendo en sus vidas.
Fuerte, porque Sí. desde la comodidad. Sí, pues cierto. Así que si estás confundido, enredado, estás justo donde Dios quiere para que comenzara algo nuevo. Exacto. Y tenemos una frase para ir ¿Ya? cerrando el capítulo de hoy. Veamos cuál es esa frase. Que la frase dice, ¿la leo yo? Sí. ¿La quieres leer tú? Léela, Pati. No necesitas tener todo bajo control, solo necesitas confiar en quien sí lo tiene. Bien, me parece bien. Así que esa va a ser la frase para esta semana. Dilo tuyo, Samuel. ¿Ya lo está escuchando cuándo? ¿En el día? ¿En la noche? ¿En la mañana? Dios lo está escuchando a cada momento, en la mañana, tarde o noche. A la hora que usted esté viendo este video, esa frase para acompañarlo. Así que nada, gracias por... Con esto terminamos. No sé si quiere agregar algo más, tío. No, bueno, agradecerle a la invitación y espero que no sea la última. ¿Ah? Que eso, nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo capítulo. Así que esto es Podcast Construyendo Fe y Raíces Firmes. Nos vemos. Bien. Adiós. Chao, que estén bien. Nos vemos.